Hoy en Rostros de un País, un rostro querido, amado, que nos deleitó durante montones de años en telenovelas venezolanas. Además, una muchacha que hizo una tremendura cuando el Miss Venezuela, y era la primera vez que ocurrió, se convirtió en un escándalo amoroso, además, porque fue un escándalo por amor. Bienvenida hoy a Rostros de un País, Eluz Peraza. La primera Miss que renunció al trono por amor. Gracias, Elba, gracias por invitarme, muy honrada de estar en tu programa Rostros de un País. Mi amor, tú sabes cómo te quieren en Venezuela, sí. Cómo te hemos querido y cómo te seguimos queriendo, y cómo has sido como de una manera importante, icónica, uno de los rostros más importantes de Venezuela, por aquel proceso por el que pasaste, en el que protagonizabas una novela y otra y otra y otra. No parabas. Cierto. Sí, y fue bellísimo contar contigo como protagonista, con tu dulzura, con tu nivel de verdad, con tu credibilidad como actriz, la forma como hacías los personajes, todos se enamoraban de ti. Fue bellísimo. Ahora, vamos a comenzar con aquel evento que duró 36 horas. Tú te hiciste Miss Venezuela. Bueno, yo me imagino que de esto te deben haber entrevistado 10.000 veces, pero hay una pregunta que yo te quiero hacer. Tú te hiciste Miss Venezuela, te eligieron. ¿Tú sabías que te iban a elegir o no tenías ni idea? ¿Pensabas que no? Se suponía que estaba entre dos, Ajá. entre Judith Castillo y yo, que fue la que quedó de primera finalista y ella fue la que fue al Miss Universo. Ajá. Pero yo no me consideraba tan preparada para eso. Yo había entrado al concurso para complacer a mis padres, cosa que normalmente es todo lo contrario, ¿no? Sí. Los padres son los que se oponen y las niñas son las que quieren porque quieren lucir y quieren... Yo nunca he sido de la gente que me encanta estar en pantalla. Eso fue diferente mi caso y por ese escándalo fue que yo vengo a entrar a la televisión y todo. Claro. Ahora, una vez que yo gano el concurso, yo digo, ay, Dios mío, ok, gané, pero no teníamos nada preparado en la casa. Tú sabes que cuando uno cree que va a ganar, yo por lo menos una cajita de champaña o algo. Claro. Nada. Mi papá, lo poquito que tenía en su barcito allá en la casa, llegó cantidad de gente que ni siquiera conocíamos, muchos de ellos, y se tomaron todo y después se fueron. Al día siguiente, yo trasnochada, llegaron los periodistas con cámaras, las preguntas, yo no sé cuánto, y yo con un pañuelito porque tenía el pelo todo empegostado de laca, y me hacían preguntas y preguntas, y yo, bueno, ¿qué me gusta a mí? Ayudar a los niños, si tengo esta posibilidad de hacerlo, tú sabes, pero estaba el que había sido mi novio. Exacto, mientras el tiempo que estuviste en el concurso, él era tu novio, Neomar, ¿no? Sí. Él era tu novio. ¿Y a él le parecía bien que tú estuvieras en ese concurso? Sí, pero mis papás lo empezaron a tratar diferente a partir de que yo entré en el concurso. ¿Ah, sí? Sí, porque ellos lo recibían a él, a mí no me dejaban salir con él, sino a la heladería y en media hora teníamos para ir y venir. Pero lo recibían en la casa, él almorzaba con nosotros, tomaba con mi papá unos traguitos los fines de semana y todo así. Pero en lo que entré al concurso, ellos empezaron a rechazarlo, no querían que me llamara, querían que él se desapareciera del mapa. Y me habían dicho que no dijera que tenía novio. Y yo decía, ¿por qué? Bueno, porque así eres más atractiva para todos y no sé cuánto. Esos consejos de los concursos de belleza. Y esas 36 horas que duró tu reinado, ¿en qué momento tú ves a Neomar y deciden, vamos a...? Bueno, al día siguiente, después que se van todos los periodistas, él estaba afuera esperando. Y decide entrar a la casa cuando vio que se habían ido todos y mi papá y mi mamá lo recibieron así con cara fea. Entonces yo le digo, vámonos para el patio de atrás. Y en lo que nos sentamos en el mecedor que tenemos ahí grande del patio de atrás, mi papá se nos sienta enfrente con un periódico, pero así como de aquí. Yo digo, ok, si no vamos a tener ni un poquito de privacidad, entonces podemos ir a comernos el helado como siempre. No,
Y yo, ¿por qué no? Porque ya tú no eres el Luz Peraza, tú eres Miss Venezuela y no puedes andar por ahí así, exhibiéndote. Yo le dije, pues, papá, aunque yo tenga 7 coronas en la cabeza, yo voy a seguir siendo Luz Peraza. Y entonces, ya tú tenías ese carácter. Sí, siempre fui muy recta, pero siempre fui muy complaciente con mis padres por las buenas. Cuando me tratan por las malas, yo siempre respondo. Yo el otro día se lo decía a una amiga, le digo, es que a mí si me tratan bien, hasta coleto pasan conmigo, pero en lo que me dicen una cosita así, yo respondo, ¿no? Es una cosa natural, pues, sí, que uno a veces trata de evitar dependiendo de dónde estés y dependiendo de la persona que sea. Muchas veces me quedo callada. ¿Y ese fue el detonante que te dijo, entonces renuncio? Sí, en cuando realidad... tu papá te dijo, ya tú no eres el Luz Peraza, sino... No, en realidad salimos y yo le dije, vámonos para la heladería, tranquilo, yo no sé qué. Pero él me dijo, si esto es ahorita, si llegas a ganar el Miss Universo, no te van a dejar ni asomar a la ventana. Y yo dije, es verdad, porque con mi hermana había pasado que cuando se enamoró, la mandaron para Estados Unidos. Y de todas maneras aquí se volvió a enamorar y se casó a los 16 años, así que pero yo dije, es verdad, capaz que me encierran y después me mandan de viaje y no voy a poder hacer nada con mi vida. Entonces le dije, vamos a casarnos. Y empezamos a buscar a un amigo de él que su papá era juez y no lo encontrábamos. Sin renunciar todavía. Sin renunciar todavía. Entonces llamaba de los teléfonos públicos a mi casa, yo no voy a regresar hasta que me case. Y todo el mundo acontecido en la casa, fue un espectáculo. Pero y además en ese momento, Luz, sí, que las mujeres no éramos tan rebeldes en ese momento. O sea, fue una temeridad, ¿no? Es que del agua mansa libre me dio. Que su palabra sea la medida. ¡Qué belleza! Ay, sí. Y se casaron. Y nos casamos, bueno, al día siguiente, porque cuando finalmente encontramos a este muchacho, nos dijo que su papá estaba de viaje. Buscamos a otro amigo para que fuera el testigo y él nos dijo que tenía un amigo del papá. Llegamos a la Trinidad, a la casa del amigo del papá, y el señor iba saliendo para un matrimonio, ya eran las 7 de la noche. Nos dijo, después que le echamos todo el cuento, nos dijo, si están aquí a las 7 de la mañana, yo los llevo a Baruta y los caso. Pues los 4 nos quedamos durmiendo en el carro enfrente de la Plaza Venezuela. Que en esa época no pasaba nada. Exacto. Si te quedabas dormida en el carro. Sí, estábamos ahí tranquilos. Y me acuerdo ¿Y tu mamá y tu papá desesperados? Oh, sí. Pobrecitos. Y me decían, a tu papá le dio algo, y yo no sé qué. Yo decía, es mentira, yo sé que es mentira. Me están diciendo eso para que me regrese, pero no me regreso hasta que esté casada. Y así fue. Al día siguiente, después que nos casamos, yo me fui para mi casa, me dejaron allá y él se fue para casa de un amigo que vivía por ahí cerca. Y bueno, encontré la casa como que había pasado un huracán, claro. ¿Sabes? No habían dormido, los pelos así. A tu hermano lo van a botar del trabajo por el escándalo, yo no sé cuánto, a ti te van a demandar. Yo, ¿qué me van a demandar? ¿Qué me van a quitar si yo no tengo nada? Pero lo cierto es que sí, trataron de buscar la manera de deshacer el matrimonio porque ellos tenían mi cédula. Yo dije, bueno, pero yo me sé mi cédula de memoria. Sí. Claro. Si la hubiese dado incorrectamente, sí hubiesen podido anular el matrimonio, pero no. Entonces decidieron que tú renunciabas al reinado. Sí. Pero eso te dio también mucha pantalla. Yo no me di cuenta que eso me había convertido como en el producto publicitario número 1 del país. Más importante, claro. Sí. Te dio mucha pantalla. Tú en ese momento estaba escondida. En ese momento tú fuiste la primera influencer de Venezuela. Yo pensé que había sido Mariaca con la Shirley, pero creo que fuiste tú. Yo creo que sí. ¿Verdad? Señora. Increíble. Ajá. ¿Y cuándo ocurre ese proceso en el que te conviertes en una figura mediática por el escándalo? Que además yo me acuerdo las entrevistas tuyas y todas lo más tranquilas. Sí. No, sí, nosotros nos casamos. Es que yo estaba, pero con una serenidad, una cosa así como si nada. Ella no se dio cuenta que ella le dio la vuelta a la tortilla al Miss Venezuela, una institución tan importante. Sí. Le dio la vuelta a la tortilla a Venevisión, le dio la vuelta a la tortilla a la prensa. Serenita, lo más divina. Me acuerdo que mucha gente decía que Venevisión me había pagado 100,000 bolívares para la renuncia, porque resulta que ellos estaban perdiendo el rating ese año y con el programa de la entrega de la corona,
que lo vio toda Venezuela, Claro. ganaron el rating. Claro. Pero Cuando yo le no entregaste recibí la nada de corona eso. a A Judy Judy Castillo. Castillo. Que las Claro. dos lloramos a mares, porque además yo sabía que ella sí tenía ese deseo de ser Miss desde pequeña. Ella había sido Miss Manzanita, yo había sido Miss Princesita, pero claro. también porque la mamá de Carlos Olivier, Linda Olivier, me había agarrado de la mano, me fue a buscar a mi casa y me llevó a inscribirme un mes antes del concurso, porque yo no había querido. Entonces todo en mi vida ha sido así como empujadito. Envía dinero a Venezuela con la mejor tasa del mercado, inmediato, seguro y sin complicaciones. Envía desde donde estés y a la hora que quieras. No pierdas tiempo. Descarga Retorna hoy mismo y descubre la forma más rápida y segura de hacer que tu dinero llegue a tu familia en cuestión de segundos. ¿Y cuándo fue que hiciste la primera novela? ¿Cuándo fue que te invitaron a ser actriz, a ser parte de los elencos de las novelas de Venevisión? Sí, primero fue Los Tracaleros. Ajá. Chelo Rodríguez quedó embarazada. Yo llamo las diosidencias de mi vida. Ajá. Chelo Rodríguez quedó embarazada y entonces ellos vieron el escándalo que se había armado y dijeron, ella tiene el mismo porte de Chelo, porque ya tenían vestuario, zapatos, todo, y no querían hacer más gastos, porque Claro. tú sabes cómo eran los presupuestos allá de las películas. Los Tracaleros era una película con Toco Gómez Y Orlando y Urdaneta. Orlando, claro. Sí, entonces me llaman y me hacen un casting. Y me dicen, tú vas, esas 2 sillas son la camioneta, tú te montas en la camioneta y vas con Toco y yo no sé qué, y tú lo tienes que convencer de que recojan a Musiquito, que es Orlando, para que lo lleven porque él está ahí herido. Ok, yo abrí mi puerta, me senté en la cosa, iba así, yo no sé qué, lo vi, le dije que se parara y hasta lo empujé así, párate, que está mal, retrocede. Y yo no sé cuánto, me bajé de la cosa, ayúdame que no lo puedo cargar sola, y todo eso. Y entonces ahí me di cuenta que si bien no era actriz, tenía talento para hacerlo, Claro. porque siempre me gustaron las cosas artísticas. Y cuando terminé, pues ellos fascinados y yo también. Yo dije, ay, descubrí que es algo que podía hacer y me gustó. Yo llamo un día a Orlando. Con 2 grandes figuras. Sí, porque además. Toco y Orlando. Claro, entonces yo Sí. tenía el número de Orlando porque él fue el que me llamó. Ajá. Y yo le digo, Orlando, yo no tengo la menor idea cuánto me van a pagar a mí ahí por esto y por lo otro. Me dice, bueno, yo me imagino que a ti te darán como 25,000 bolívares, que en esa época era un dineral. A él le pagarían 100,000 Sí. probablemente. Pero cuando me llaman a mí me dicen, no, para ti 10,000. Yo, no, eso no fue lo que me dijo Orlando. Que además discutiste tu contrato. Yo sola, sí. Y entonces puse las condiciones, yo no hago desnudos, a mí no me gustaba porque Claro. yo era siempre muchachita de familia y después tuve a mis hijas, entonces por eso siempre me restringí de hacer desnudos. Salí en ropa interior, pero nunca sin ropa interior. Claro. Entonces, desde ahí empecé a poner las condiciones. Cuando en Venevisión me ven con Orlando y Toco, por supuesto, porque ellos trabajaban para ellos, la otra diosidencia es que Lupita Ferrer se había ido para Hollywood. Ajá. Ella se había casado con Holt Bartlett y estaba trabajando allá. Y ellos estaban buscando protagonista. Habían puesto a Marianela Salazar a protagonizar con José Bardina, Balumba. Entonces, cuando me llaman, me meten a hacer Balumba, un personaje de una tropera, y a Judy Castillo también la meten, pero a ella un personaje de una muchachita que habían violado y ella estaba todo el tiempo en la cama delirando y yo me montaba en mi caballo y mi cosa y mi peluca bien larga, y cuando me bajaba, te traje Miche, Natalio. Porque yo tenía mi vocecita de sin niña. entrenar ni nada. No sabía actuar para nada. Pero ellos me pusieron y cuando veo, al final me están dejando con el protagonista. Yo le digo, ¿pero qué es eso? Ella se enamora de él y él, sí, usted haga su trabajo y no pregunte. Ok, entonces después de esa novela, sí, quedé con José en Balumba. Me dicen que voy a protagonizar Cumbres Borrascosas. Yo le dije, ustedes están locos, yo no soy actriz. No, pero tú eres la protagonista. Pero pongan a Herminia Martínez, que ella es rubia. No, ella no es protagonista. Pongan a Caridad Canelón, ella no es protagonista. Ay, ustedes son locos. Lo cierto es que me busqué a Nelson Ortega,
y él me empezó a dar clases. Nelson Ortega, un maestro de la mayor, de una gran generación, Sí, de Hilda una Carrero, enorme generación de actores y actrices venezolanos. Sí. Mariela Alcalá, que fue su pareja también, en la escuela Luz Columba. Entonces, gracias Y ya a tú eres Dios, una señora casada con Neomar. ¿Qué le Sí. parecía a él tu vida de actriz? pues él estaba bien, porque Sí. él, sí, más bien yo hubiese querido que él me fuera a buscar, tú sabes, cuando salía tarde en las noches, porque recuerdo que una vez a las 4 de la mañana llegué al estacionamiento de arriba de Venevisión y tenía el caucho espichado y no había nadie ahí. Entonces tuve que bajar otra vez caminando en esa oscuridad a pedir un taxi para irme a la casa. Bajar de la colina tú sola a las 4 de la mañana. Sí, hasta, o sea, el estacionamiento que quedaba arriba, Sí, hasta la Venevisión, garita de hasta abajo. la garita, sí. Ujú. Ay, Dios, qué vida. Sí, Mira, señor. y un día ocurre que, bueno, se acaba el matrimonio con Neomar. Sí, después que había tenido a la niña, ya la niña tenía 1 añito y medio. más o Ujú. menos. Y al tiempo conoces a una figura también muy querida Germán por Freite. todos nosotros, Sí. músico, un hombre bellísimo, un alma buena. Uy, un Sí, encantador, como el solo. encantador. Que además mucha gente celebramos, ay, qué belleza, ellos hacen buena pareja. Sí. Como que qué bonita conjunción de almas, de Sí. estos dos seres humanos tan lindos, tan amorosos los dos. Y fue muy, muy celebrado tu matrimonio con Germán. Sí, de hecho, yo digo que ese fue el gran amor de mi vida porque fue por primera vez que yo experimenté ese amor que tú dices que no ves nada, que tú no le ves ningún defecto, que todo es maravilloso, Sí. hasta que nos casamos. Ajá. Pero mientras tanto, yo no veía ningún defecto en él y entonces, lamentablemente, él tenía un corazón muy grande Suele ocurrir. y yo soy exclusiva. Entonces, Claro. tuvimos nuestros choquecitos. Él era muy famoso y muy guapo. Sí, Entonces me imagino y muy que encantador. muy de encantador. verdad. Entonces me Sí. imagino que también había muchas mujeres Sí. tratando de conquistarlo. Sí, Sí. y él, pues, eso era lo que había vivido toda su vida, su papá había sido así, me imagino que en la crianza para él eso era normal y natural. Sí. Sin embargo, tú atravesaste ese matrimonio hasta que él falleció, porque Sí. él te dejó viuda. Sí, Con, así es. con tu segunda niña, Con mi además. segunda niña, me Ujú. acababan de liquidar del Canal 8 y yo con 2 niñas, Mm. y él se me fue. Además, él me llevaba 15 años. Ujú. Pero fue un amor tan bonito, él me hizo reír tanto. Hacia el final, pues sí, me hizo llorar mucho y después con su vida mucho más. Pero me dejó esa hija preciosa Ujú. y los nietos increíbles. El nieto varón nació un día antes del cumpleaños de él. Y se parece al abuelo. Se parece un poco. Sí. Esa picardía, esa cosita, esa mirada que tiene de vez en cuando. Yo le digo, ay, que no seas así como él. Ese encanto sí, pero el corazón, manténlo fiel. Un día decidiste o te viniste a Estados Unidos. ¿Cuál fue la razón por la cual te viniste? Porque tú vives aquí hace muchísimos años. Sí, en principio yo me había ido a Colombia y fue cuando eligieron al difunto, porque así lo llamo yo porque ni los nombro. Ujú. Y yo dije, ay, ese señor no me parece. Ujú. Vamos a ver qué pasa. Empezó la inseguridad en el país. Había empezado un poco antes de eso, en realidad. Pero ya llegó un momento que se sentían apoyados por el presidente de la República. Y era como que no tenía seguridad en ninguna parte. Yo tenía 2 hijas adolescentes que querían salir a fiestear y eso. Y yo decía, yo no puedo vivir con esa angustia. Claro. En lo que me llaman de fonovideo para hacer la primera novela aquí, yo dije, nos vamos. Y entonces fuimos poco a poco trayéndonos las cosas, un viaje y otro y no sé cuánto. Me traje a mis niñas y a mi mamá, porque ya mi papá había muerto y mi mamá estaba viviendo en su apartamento, pero mis hijas siempre la iban a acompañar o ellas se venían para acá o yo la sacaba a pasear. Y entonces dije, no, tú no te vas a quedar sola, tú te vienes con nosotros. Ya para Colombia yo me la había llevado conmigo también, porque estuve allá haciendo una novela, primero 5 meses, pero después me llamaron para una novela completa que fue con Pepa Fresa y el Piti, una novela muy buena.
pero ellos no se llevaron entre ellos, la pareja. Y entonces La pareja protagónica. Sí, no tuvo éxito la pareja protagónica. La novela no tuvo éxito. Entonces, cuando me llaman para esa novela aquí, yo me las traigo para acá. Estábamos en un apartamento al lado de donde vivo ahora, porque yo salía a caminar y veía la construcción de estas casas y ahí empecé. Fue en 1999. Tengo 25 años aquí ya. Ya tienes 25 Sí, años, señor. sí. Voy para Han 26. pasado cosas también aquí. Tú has trabajado aquí en montones de producciones Sí. de la televisión, producciones de Telemundo, En Telemundo estuve bastante de Venevisión, seguido. cuando, Sí. cuando producía Venevisión. Con Univisión también llegaste a hacer algo, ¿no? Sí, con una productora independiente que trabajó para ellos. Pero además también te casaste. Un La matrimonio. última locura de Luz Peraza. ¿Cómo hacemos con este cuento? ¿Se puede contar? Porque eso duró nada, 9 meses. 9 meses. Un parto. Sí. ¿Te diste cuenta en 9 meses que eso no iba a funcionar? Bueno, me di cuenta antes de los 9 meses. Ajá. Lamentablemente me he debido dar cuenta antes, pero yo decía, tenía como una ilusión, Ajá. porque déjame decirte, yo trabajé con él y yo no quería nada con él. Mi instinto lo rechazaba. Ajá. Pero cuando él supo que ya yo no estaba con un director de fotografía que yo estaba saliendo, que estuvo con nosotros en 100 años de perdón, Ujú. que hice otra película con Orlando después de 20 años, con Orlando Urdaneta, yo estuve saliendo con el director de fotografía casi 3 años. Y cuando él supo que se había terminado esa relación, él empezó a aparecerse porque estábamos en el mismo complejo viviendo Claro. por la novela, para ver si me ayudaba con mi mamá y yo. Sí, entonces invitándome que si para una reunión en su casa, que si no quería ir a yo no sé cuánto. Y mi hija, la mayor, es la que me dice, pero mamá, sal con él, por lo menos es actor, es alto, es guapo, te representa mejor, mucho mejor, porque a ella no le caía muy bien Hernán. Entonces, un día me decido y voy a la casa de él y estaba una reunión y nos quedamos conversando ahí, pero como 3 horas, y yo decía, ay, yo como que estaba equivocada. Y empecé a salir con él. Y él me hizo un personaje increíble. Yo dije, ay. Y empezó a hablar de matrimonio inmediatamente. Y yo decía, yo tenía 3 años con Hernán y él, nada que se decidía nada, ni siquiera vivir juntos, y yo no sé qué, él por Nueva York y yo por acá. Entonces dije, bueno, ¿será que esto es así? Mi mamá y mi papá se casaron así a los 4 meses de haberse conocido y llevaron casi 60 años de casados. ¿Quién sabe si ese es el secreto? Conocerse durante el matrimonio. No lo hagan. No existe Eso no tal existe. secreto. No. No, terrible, terrible. Lamentablemente había mucha angustia en él por cuestiones de trabajo, cuestiones económicas, y él no supo manejarlas, supongo. A mí me salían muchas oportunidades Ujú. y a él no, y entonces él no, rechaza eso, diles que me metan ahí. No, y ya la última le dije, yo no puedo seguir porque yo tengo que pagar la universidad de mis hijas y todo. Claro. Me dijo, pero diles que me metan en esa novela. Hay un personaje, le dije, el personaje tuyo ya se lo dieron a Arnaldo André y ya él está en Venezuela. Esa fue una producción con Yarroco. Estando yo trabajando en esa novela, él la empezó a agarrar con mis hijas, con mi mamá, llamaba a la policía, decía que lo estaban atacando, que lo estaban insultando. Llegó un momento que un policía lo insultó terriblemente y le dijo, yo le puedo decir esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, y usted no tiene que molestar a la policía para eso. Pero además era mentira. Ujú. Él es como que estaba buscando una manera de demandar a una de nosotras o algo, no sé, algo extraño. Agarró el camino equivocado. Agarró el camino equivocado y Claro. yo creo que estaba muy estresado y eso mentalmente lo retó. Bueno, mi amor, esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Uno se equivoca y Sí, sigue adelante. así es. Hay algo que es muy lindo en tu vida y es tu ministerio. Sí, Yo he visto tus publicaciones en Instagram
y ese programa que tú haces que se llama Ni Más Ni Menos, Sí. que me encanta porque es un programa con propósito que, claro, viene alimentado de tu camino espiritual, religioso, pero realmente es como más Un humanístico, magazine, es sí. como más humanístico. En estos días te vi en uno de los posts que tú haces, hiciste algo que me encantó, que fue decirle a la gente, no te desacredites, porque la gente no se da cuenta de la cantidad de cosas negativas que uno dice Sobre de uno mismo. sí. Y eso me encantó. Ese es un trabajo que estás haciendo desde hace ¿cuánto tiempo? Con Ni Más Ni Menos tenía aproximadamente 4 años, Ajá. pero ahora quitaron esa parte de la radio allá. Sin embargo, siguen haciendo estos mensajes de cuáles son las razones por las que nos gusta evangelizar, qué porciones de la Biblia debemos leer para poder evangelizar con propiedad. Y ahora estamos creando contenido para las iglesias. Ujú. Pero para mí fue muy satisfactorio una vez que me hice cristiana poder ¿En qué época fue servir que a te Dios. hiciste cristiana? Fue en el 2005. Sin embargo, yo seguí haciendo por 5 años novelas Ujú. siendo cristiana. Lo único que recuerdo que me buscaba la manera de arreglarlo era que no me pusieran a adorar a una virgen. Ajá. Porque no se supone que no debemos adorar a vírgenes, ni a santos, ni esas cosas que en la religión católica se hacen, pero en la religión cristiana, como vamos por la Biblia dice que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, y que nadie debe ir a Dios sino a través de Él, porque Él también es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero había momentos en que la gente me veía con mucha paz y con esa tranquilidad siempre. Tú sabes que hay mucha espera entre una escena y otra en las producciones. Y se me acercaban y me decían, ay, ¿cómo haces tú para ser así? Y en lo que les sacaba la Biblia y les decía, mira, es que tú tienes, salían corriendo. Entonces, se me hizo un lugar un poco solitario y todo. Pero bueno, finalmente, a través de Fabiola Romero, que ella fue actriz allá en Venezuela Sí, también, claro. hermana de Pilar Hermana Romero. de Pilar. Exacto, tú la conociste. Ella sabía que yo estaba en esa búsqueda y ella estaba trabajando en CBC La Voz, que era la emisora cristiana para la que estuve haciendo ese programa, Ni Más Ni Menos. Sí. Buenísimo. Entonces, Todavía hay mucho material de Ni Más Ni Menos en tu Instagram. Oh, sí, Sí. claro. Y en los podcasts que tenemos en CBC La Voz, en la página de CBC La Voz. Ujú. Sí. Y ella supo que estaban buscando a alguien con experiencia en actuación, de pronto en producción, para hacer videos para la parte audiovisual, que fue la que llamaron Yes, He Is, que es Sí, Él Es. Y no le cambiaron el nombre porque esa compañía se inició en Inglaterra. Okay. Entonces, por eso se mantuvo el Yes, He Is. Y había mucha gente que me parecía muy gracioso porque pensaban que la compañía era mía y que yo era la que estaba haciendo las cosas. Que tú eras la CEO sí. de la compañía. Sí. Pero me divertí muchísimo con eso porque además cuando yo digo, bueno, yo puedo hacer traducciones, yo puedo escribir guiones, yo puedo actuar, puedo dar clases de actuación, puedo hacer casting, me dijeron, no, pero queremos que dirijas y que produzcas. Y yo, ok. Yo dije, bueno, yo tengo tantos años en esto que yo puedo hacerlo. Claro. Y efectivamente, desglosar un libreto, decir qué es lo que se necesita, buscar a los actores, hacer los llamados, todo eso fue fascinante para mí. Y ahora Y lo así sigues comencé haciendo, ahí. ¿no? Ahora lo vamos a hacer de nuevo. Ok. Sí. Porque vamos a estuvieron video un de nuevo. tiempo en que no lo produjeron. Estaban haciendo otras producciones Ok. en otros países y aquí lo que hacían más que todo era traducirlas. Ok. Pero ahora vamos a hacer contenido, también audiovisual, pero para las iglesias. Pero igual va a estar en la página de CB Global. Ajá, háblale a la gente, porque hay mucha gente que no ha visto ese contenido, sobre eso de no te desacredites. Esa costumbre que tenemos muchos seres humanos, muchas personas, de decirnos cosas negativas de nosotros mismos, Así sin es. darnos cuenta que nos estamos desacreditando. Claro. Entonces, ¿cómo esperas tú que otra persona
te trates si tú mismo te desacreditas, ¿no? Así es. Bueno, tengo que ligar una cosa con la otra, porque resulta que yo misma también me desacredito mucho. Yo sé que hay cosas para las que a mí me cuesta improvisar algo en un momento determinado. Yo voy en contra de mí misma porque siento que se me va a olvidar una palabra, que se me va a olvidar algo, que lo debo decir de otra manera y a veces me vuelvo un 8, ¿no? Ok. Pero he estado trabajando con eso también, porque Dios nos da a todos diferentes talentos. A algunos les da talento de cantar, a ti te dio talento de cantar. Yo canto, pero no soy cantante. Yo canto más o menos, pero no soy cantante, ¿ves? Y sin embargo, uno debe vivir con eso, pero sabiendo que hay limitaciones. No es que tú lo hagas mal, es que hay talentos que no tienes, porque Dios nos da a todos talentos. Y entonces por eso salí diciendo eso, porque muchas veces la gente no se da cuenta que dice, ay, yo no sirvo para eso, ay, yo soy horrible en eso, yo soy malísima en esto y lo otro. Y eso es algo que te limita, es como el temor. Y también a los niños uno le hace eso sin darse cuenta. Exactamente, sí. Les pone etiquetas. Eso es que tú eres terrible. Sí. Entonces, ¿cómo crece ese niño cuando la persona más importante de su vida, su mamá, su abuela, le está diciendo que es terrible? Sí. Para darles la razón, Exacto. son personas terribles. Sí. Pero si tú en lugar de decirle tú eres terrible, dices, mira, en este momento estás haciendo algo terrible, pero lo puedes mejorar, puedes dejar de hacer eso. No me gusta cómo estás procediendo ahorita, pero sé que lo puedes hacer mejor. Por ejemplo, eso es un excelente vía de un propósito, pues ir como diciéndole a la gente a través del poder comunicativo, de las redes, de la gente que sigue las producciones del ministerio, de tu ministerio, decirle, apoyarlos, darles como un camino para que se den cuenta, como tomas de conciencia, ¿no? Así es. Y otra cosa que yo insisto también es que la mayoría de la gente no se da cuenta por qué se siente vacía, por qué siempre sienten como que hay un desgano, porque nada los llena, se llenan de cosas, de productos, de objetos, y los adoran y nada los llena, y es porque falta Dios. Uno tiene que tener una relación espiritual en su vida, porque ese es un espacio con el que fuimos creados, necesitamos llenarlo. Entonces la manera mía de llenarlo fue a través de Jesús, y por eso yo se lo recomiendo a todo el mundo, porque siento que es una manera de sentirte pleno. Mucha gente piensa que no, que es que te van a prohibir una cantidad de cosas. No, Jesús no prohíbe nada. Él además te perdona todo lo que hiciste mal. Todos somos, si queremos llamarlo por la palabra que a la gente le choca, pecadores. Todos. Y seguimos siendo, porque somos humanos y tenemos nuestras reacciones y decimos cosas a veces que no queremos, ¿verdad? Pero bueno, cuando tenemos a Jesús, tenemos primero la esperanza de que como Él resucitó, Él murió por nosotros para pagar por nuestros pecados, a ese Dios que pedía siempre sacrificios por los pecados del pueblo. Él se sacrificó por el pecado del mundo entero para que quien crea en Él tenga vida eterna. Cuando nos vamos de aquí ya no tenemos miedo a la muerte, porque vamos a ir a un lugar que en la Biblia lo dice, sin dolor, sin enfermedad y sin nada. Entonces, yo creo que esa es una mejor manera de vivir, definitivamente. Definitivamente. Me ahorraste la pregunta, porque yo le pregunto siempre a mis invitados, ya cuando estamos cerrando, ¿cómo es tu relación con Dios? Y es obvio que tu relación con Dios es una relación íntima, profunda. Sí, así es. Sí. ¿Cómo es la vida de la abuelita Eluz Peraza? Porque tú tienes dos nietos, una hembra y un varón. Sí. Pues delicioso. ¿Has sido una abuelita presente? ¿Te los han dejado para que los cuides? ¿Cómo ha sido ese proceso? Lamentablemente no me los han dejado así mucho tiempo para que los cuide. Es decir, como decir una semana o algo así, no. Ellos están viviendo en Orlando. Mi hija se casó con él, lo conoció en la universidad en Tallahassee y decidieron quedarse a vivir en Orlando. Ahí está la familia de él, pero yo estaba aquí en Miami y tenía mi trabajo aquí, mi casa aquí, todo eso. Claro. Entonces, los visito, sí, siempre, y cuando voy, pues trato de pasar el mejor tiempo con ellos, vamos y hacemos cosas juntos, me dejan noches seguidas con ellos para ellos salir y hacer cosas, a veces me han dejado 3 días, tú sabes, y ellos se van
para un viaje de luna de miel repetida, porque ellos se llevan muy bien, gracias a Dios. Y Tienen ellos ya saben que su 16. abuelita es actriz. Ellos saben. Ajá. Y la mayor, que es la nieta, ella tuvo una actuación en su escuela y le hicieron los libritos esos que hacen para el teatro, tú Sí, sabes. sí. Y entonces cada una dice algo ahí. Y en el de ella puso que agradecía que yo la había inspirado para hacer esa Ay, qué actuación. Y son lindo. buenos en la actuación. ¿En serio? Tienen la vena, Bueno, imagínate la vena tú, artística sí. de la abuela. Mira, qué interesante tu vida, Luz, de verdad. En un ratico nos has Gracias. contado un proceso hermoso porque hemos descubierto a través de ti la relación con tus padres, unos padres estrictos pero que te cuidaron, te quisieron, Ujú. el espíritu de alguna manera rebelde y aventurero de una mujer tan dulce, tan tranquila como Luz, que uno no se espera que diga, pues entonces nos casamos. Si la cosa va a ser así, nos casamos. Y no regreso hasta que esté casada. Y no regreso. Bueno, en realidad yo te conocí a ti. Ujú. ¿Te acuerdas cuando hicimos Emilia? Claro. Que fue la primera novela en la que compartimos. Yo Sí. hice un personaje de reparto, tú eras la protagonista, Ujú. con Eduardo, ¿verdad? Con Eduardo Con Serrano. Eduardo Serrano. Sí. Y en esa novela, yo recuerdo que el elenco éramos muy amigos, todos. Todos. Y yo siempre digo que el éxito de esa novela fue el gran elenco que teníamos. O sea, no éramos Sí. Eduardo Serrano y yo, no. Es que ahí estaba Eva Blanco, estaba Yolanda Méndez, Olga Castillo, estaba Miriam Ochoa, Isla Carrero, Tony Rodríguez, estabas tú, estaba Luis Elba, Colmenares, estaba Franklin Virgüe. Franklin Virgüe, sí. Un gran elenco, Ulises Flor Cames. Núñez. Flor estuvo también estaba. O sea, Era un ¿quién no elencazo, es estuvo ahí? verdad. ¿Verdad? Un elencazo. Todos estábamos muchachos también. Sí, Estábamos sí. jóvenes, pero ya teníamos como la semilla de la actuación y muchos ya hacíamos teatro también. Muchos de nosotros, de los que estábamos ahí, ya hacíamos teatro. Así Y es. fue un elenco tan amoroso, éramos compinches, fue Y como es que una el director familia. también nos ayudaba mucho. Nos ayudaba, a Gracio. eso. ¿Ese fue Gracio? No, Daniel Farías. Ah, fue Daniel, ¿verdad? Sí. Esos fueron dos directores. Sí, Daniel, Gracio un gran D'Angelo maestro. fue Daniel el- era director y maestro. Sí, sí. Sí, un gran maestro, Daniel Farías. Sí. Mi amor, gracias por acompañarnos, por regalarnos este momento de intimidad en el que te permitiste contar tu vida, tus relaciones, tus amores, tus equivocaciones, pero sobre todo una vida que hoy día tiene un propósito, que es tu ministerio Ujú. y tu relación con Dios, la misión de hacerle llegar a la gente la posibilidad de un camino para su salvación, para tener una vida linda, una vida con propósito espiritual. De manera Así que es. eso lo aprecio muchísimo y aprecio que lo hayas compartido con nosotros aquí en el programa. Gracias a ti por invitarme, de verdad lo pasé delicioso. Que Dios te bendiga siempre en tu Amén. vida. Gracias. Luz Peraza, uno de los rostros más amados de Venezuela, siempre amorosa, linda, dulce y con una vida con propósito espiritual. Un rostro más de nuestra amada Venezuela. Luz Peraza, un rostro del país.